onda tan particular, tan especial que tenemos aquí. Y vamos a señalar algunos elementos generales y también vamos a analizar un poco los elementos particulares que tienen en los materiales, es decir, cómo la luz interactúa con los materiales. No nos vamos a meter de lleno a conocer, por ejemplo, cómo la luz se refleja, eso lo vamos a ir dejando para más adelante. Pero es también muy interesante comprender cómo se relacionan y cómo se comportan los materiales que son expuestos a la luz, es decir, cómo ir... cómo conocer cada material, cómo comprender sus características y entender también cuánta luz puede pasar a través de ellos para que podamos ahí clasificarlos en distintos tipos. Entonces, los objetivos de la clase, chiquillos, van a ser definir características generales de la luz como una onda, o sea, obviamente tenemos que saber que estamos hablando de la luz como una onda y qué tipo de onda es, qué características posee y cómo podemos analizarla a partir de este fenómeno de ondas. Y también vamos a ver si alcanzamos a caracterizar la luz a partir del llamado principio de Fermat, que es el que define la llamada, entre comillas, ley del mínimo esfuerzo para la luz. Muy bien, comenzamos entonces. Primero, entiendo la luz como una onda. Vamos a entender, chicos, las características de la luz como una onda, en este caso, y vamos a comprender lo que esta señala. A diferencia, chiquillos, y yo creo que ustedes lo deben igual saber, a diferencia de las ondas de sonido, por ejemplo, como las ondas sonoras, nosotros sabemos que las ondas sonoras requieren de un medio material para que se propaguen, es decir, requieren, por ejemplo, que la onda sonora viaje por el sólido, por un líquido o por el gas, un aire, por el aire, por ejemplo, que es donde es el medio más común por el cual la luz, digo, el sonido, por donde está viajando. Sin embargo, una característica, chiquillos, muy particular que tiene la luz, a diferencia del sonido, es que también puede viajar por el vacío, como por ejemplo es el espacio. El espacio exterior, ustedes, chiquillos, que no tiene medio material, no hay aire, no hay nada que permita que viajen las partículas como lo hacen, por ejemplo, aquí en la Tierra. Pero eso no es impedimento para poder decir que la luz puede viajar a través de ella. ¿Por qué? Porque a diferencia del sonido, que es una onda mecánica, es decir, que requiere un medio material, la luz es una onda electromagnética. Y la característica de toda onda electromagnética es que puede viajar por donde sea. No requiere, no necesita obligatoriamente de que haya un medio material para que pueda propagarse. Nosotros vemos, ustedes se dice que el Sol, en su actividad, en sus constantes explosiones, en las distintas reacciones que hace el Sol cuando está en su momento de trabajar, por así decirlo, esta gran estrella que está al centro de nuestro sistema solar, se dice que todas esas explosiones podrían ser perfectamente, se podrían captar con sensores de sonido, pero no es posible poder escuchar al Sol porque el sonido no puede viajar por el espacio, es decir, no habría forma de poder escucharlo. Pero sí podemos ver su luz y poder percibir su intensidad luminosa. Características, chiquillos, que la define como una onda electromagnética. Sin embargo, chiquillos, la luz no viaja, por así decirlo, como una onda, como una especie, como una cuerda que se mueve y se va transmitiendo su energía, su capacidad de generar luminosidad, así como así. En el siglo XX, no te preocupes, Owens, en el siglo XX, chiquillos, recién, imagínense, en el año 1900, por ahí, a principios del siglo XX, recién ahí se pudo descubrir esto que vamos a señalar a continuación, y fue nada más y nada menos que Albert Einstein quien lo pudo determinar. Einstein señalaba, chiquillos, que la luz viaja como partículas sin masa, es decir, uno dirá partículas sin masa, por decir, por ejemplo, un chocolatito tiene masa, yo lo puedo tocar, lo puedo sentir. Newton lo había dicho en su momento, Isaac Newton, que la luz era partículas, eran como bolitas. Pero Einstein vino y dijo, no, esas bolitas no tienen masa, son como saquitos de luz. Y esos saquitos de luz los llamó fotones.
La luz viaja en forma de fotones. La luz que nos llega, la luz que percibimos, viaja en forma de fotón. ¿Qué es un fotón? Son saquitos de luz sin masa, son saquitos energizados, es decir, como bolsitas sin masa, vacías, por así decirlo, pero que no transportan algo, digo, algo material, sino que transportan energía. Es decir, si nosotros pudiéramos representar alguna vez, si es que todo es tal como mencionaba Einstein, representar la luz y pudiéramos verla a nivel muy pequeño, muy mini, nosotros podríamos observar que la luz está compuesta por saquitos, por bolsitas de energía, ni siquiera de masa, no son bolsitas que tengan un peso, una masa, son bolsitas llenas de energía luminosa, es decir, cada bolsita está iluminando. Es una idea súper extraña y súper también, al ser tan extraña, también fue súper revolucionaria en su momento, porque todo el mundo asociaba a que la materia podía transportarse en saquitos, en bolsas, en paquetes de masa. Pero Einstein fue más allá y dijo que no, la luz puede viajar en paquetes de energía, sin masa, solamente energía que se está moviendo. Esa es la energía que después nosotros podemos percibir, que llega a nuestros ojos, que podemos ver en los distintos elementos, etc. Entonces, dos características importantes de la luz que vamos a destacar, chiquillos, como una onda, es que por un lado, la onda de la luz puede viajar por cualquier medio material y también puede viajar por el espacio, por el vacío. Sí, puede viajar en el aire, como puede viajar también donde no hay nada de aire. Esa cualidad que tiene la luz, se la determina la onda electromagnética. Y por otro lado, chiquillos, vamos a destacar lo que dijo Einstein, que dijo que la luz viaja en saquitos de luz, saquitos de energía, saquitos sin masas, vacíos, por así decirlo, pero transportan energía luminosa. ¿Y esos saquitos cómo los llamó? Los llamó los fotones. ¿Quedó claro esta parte, chiquillos? ¿Se entiende a qué nos referimos con fotón? Sé que cuesta un poquito como desasociar lo que conocemos de saquitos, pero a eso se refiere Einstein. ¿Se va entendiendo eso? ¿Me han comentado, chiquillos, si se entiende? ¿Sí? Entonces, son saquitos como que... O sea, el fotón es, exacto, como dice el Martín, el fotón es la partícula de luz, es la partícula que tiene la luz. Muy bien esa como conclusión que llegaste, Martín. Efectivamente, también otra forma de mencionar cómo es un fotón es la partícula de la luz. Son las partículas, las pequeñas partículas que posee la luz. Muy bien. Otras características, chiquillos, que también podemos señalar, otras dos características que podemos señalar de la luz, es que todos estos saquitos de energía no viajan en cualquier orden, sino que viajan en línea recta, formando líneas de luz, un camino. Y esas líneas, chiquillos, de saquitos de luz, de fotones, se llaman rayos. La luz, los fotones viajan en forma de rayos, la luz viaja en forma de rayos, es decir, líneas rectas que provienen de el origen de la luz, es decir, desde la fuente luminosa. Vamos a llamar fuente luminosa a quien genera la luz, quien emite la luz, porque puede ser, por ejemplo, el sol, la linterna de un teléfono, una ampolleta, etc. Sin embargo, las grandes fuentes luminosas que nosotros conocemos, chiquillos, no emiten uno o dos rayos de luz al mismo tiempo, emiten una cantidad prácticamente infinita de rayos de luz al mismo tiempo, cada uno en distintas direcciones que permiten iluminar, por así decirlo, una habitación. Por ejemplo, cuando uno prende una ampolleta puede iluminar la habitación en todas direcciones porque los rayos de luz están viajando a todas direcciones. Para no complicarnos la vida con poner, decir rayo 1, rayo 2, el que están ahí rodeando la región donde se está que ilumina la zona, vamos a hablar que el conjunto de todos estos rayos de luz que están iluminando y que están saliendo desde la fuente que ilumina, la fuente luminosa, es el haz de luz. Un haz de luz, chiquillos, es la unión de muchos rayos de luz que al mismo tiempo están generándose a partir de este objeto luminoso que genera la luz. Por ejemplo, el sol, las ampolletas, las linternas, por ejemplo, generan haces de luz, es decir, un rayo de luz, muchos rayos de luz al mismo tiempo generan este efecto. Pero yo les pregunto, chiquillos, ¿creen que habrá algún tipo de luz, o hay alguna luz que ustedes conozcan, que pueden asegurar que es un puro rayo, que no son muchos rayos? ¿Se les ocurre alguno que pueda generar un puro rayo de luz?
Y que sea notorio que es un puro rayo que se pueda mirar y uno pueda notar una línea solamente. ¿Se les ocurre alguna? Muy bien, Martín. Como dice el Martín, un láser. La luz láser, la próxima semana vamos a clasificar la luz según el tipo de emisiones que genera. Los láser, chiquillos, son el único tipo de luz que emite un rayo a la vez. O muchos rayos de luz, pero viajando uno a la vez. A diferencia de la luz convencional, la luz blanca, por ejemplo, o la luz LED, por ejemplo, que también es una de las que se ocupa mucho actualmente, la luz láser, el rayo láser, es una de las pocas que genera luminosidad con un puro rayo, es decir, no es un haz de luz. Así que muy bien ahí el comentario y la observación de Martín, al señalar que se tiene un rayo de luz en el láser. Entonces, la mayoría de los elementos y fuentes luminosas que nosotros conocemos emiten haces de luz o haz de luz, mientras que el rayo láser es uno de los pocos, por no decir el único, que genera luz en forma de un único rayo. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre rayo y haz de luz? Y también lo que tienen en común. ¿Sí se entiende, chiquillos, que la diferencia entre un rayo y un haz de luz? Aunque, bueno, al final de cuentas los dos están presentes en el mismo objeto, pero son notorios. Muy bien. Por otro lado, chiquillos, bueno, eso, perdón, por otro lado, antes de pasar a lo siguiente, estas son las características que quería destacar a grandes, muy a grandes rasgos, chiquillos, de lo que podemos definir como características de la luz si la vemos como una onda. La onda luminosa, la onda de luz, también es la que permite entender que la luz viaja en forma de rayos o de haces de luz. Sin embargo, chiquillos, los rayos de luz que estamos observando, los haces de luz que estamos observando, no se comportan siempre igual. Va a depender también, chiquillos, de cómo nosotros los observemos o cómo impacten a los distintos materiales la forma en que se comporta la luz en ellos. Porque no es lo mismo, chiquillos, por ejemplo, cuando la luz impacta, pasa a través de un vidrio, que por ejemplo cuando pasa a través del agua, por ejemplo, cuando atraviesa el agua, o bien cuando atraviesa, por ejemplo, una de estas cortinas llamadas las cortinas blackout, cuando usted quiere oscurecer una habitación. Cada material, cada elemento va a interactuar, va a reaccionar de manera distinta frente a la luz. Y eso es lo que vamos a analizar como la luz y los materiales. Y antes de ello, chiquillos, quiero preguntarles a ustedes. Para ustedes, me van respondiendo y si quieren argumentar su respuesta, obviamente lo pueden hacer. Para ustedes, transparente y translúcido, ¿es lo mismo o no? No. Ahora vamos a explicar a Maro por qué. Tranquilo. Martín. Transparente y translúcido, ¿es lo mismo para ustedes o no? No. No. ¿No? No. ¿Qué me podrías decir? ¿Qué cree que es transparente y qué es translúcido? O darme un ejemplo de algo de que es transparente y algo que es translúcido. Yo creo que translúcido es como algo que todavía tiene un poco de color y transparente algo que ya no tiene nada de color y se puede ver a través de él. ¿Ya? El Martín dice que translúcido es que todavía tiene como color que no es completamente claro, por así decirlo, y que los transparentes ya no tienen colores como que se puede ver a través de él. ¿Están de acuerdo con Martín o alguien quiere aportar algo más con respecto a eso? ¿O creen que es como Martín dio como en el clavo con la definición? ¿Sí? El Gabriel dice, como que el Gabriel está como que sí, que no. ¿Alguien más está de acuerdo con Martín o alguien no? ¿El Renato también piensa lo mismo? O es súper válido que si alguien está de acuerdo y que piense, por ejemplo, que es al revés, lo diga. Parece que todos están de acuerdo con Martín. Entonces, tomando lo que dijo Martín, y yo creo que ustedes también pueden pensar, esa imagen de esa niña que está a través de esa ventana sucia, la niña se ve, está transparentándose por la niña por esa ventana sucia o está transluciéndose. ¿Está translúcido o está transparente esa? Está translúcido. Translúcida, ¿cierto? Nosotros podemos ver solamente la silueta de la niña, pero no vemos
Por ejemplo, puede ser incluso una adulta, una pequeña, niña pequeña, puede ser un juego con los focos de la cámara, etc. ¿Alguna vez, chiquillos, en historia hicieron mapas ocupando papel diamante, papel mantequilla para hacer mapas? ¿Qué característica tiene el papel mantequilla cuando ustedes lo ponen sobre un mapa? ¿Se ve todo a través del mapa o solamente se ve una parte en específico? ¿Qué se ve cuando uno ocupa un papel mantequilla? Se ve lo que dibuja, ¿cierto? Es como los contornos, ¿cierto? Entonces el papel mantequilla podría fácilmente clasificar como un papel translúcido, ¿cierto? Porque se ve por a través de él, pero no lo suficiente. Entonces, esas ideas, chicos, las vamos a ocupar para clasificar los materiales según la cantidad de luz que dejan pasar y si esa luz, obviamente, si se pasa, cuánta intensidad respecto a la luz original podemos ver. Los materiales, chicos, se van a clasificar en 3 grupos dependiendo de cuánta luz dejan pasar y cuánta intensidad y cuánto se ve a través de esos materiales. De esta manera, chiquillos, vamos a definir primero los materiales, por así decirlo, más ideales, los más perfectos de todos, que son los materiales transparentes. Los materiales transparentes, chiquillos, dejan pasar toda la luz sin que disminuya la intensidad al atravesarla. Es decir, nosotros podemos ver prácticamente de manera perfecta a través de estos materiales transparentes. No se pierde intensidad de luz, es decir, la misma luz que llega al material va a pasar por el otro lado también. Y la imagen que nosotros podemos observar a través de este material transparente es perfecta. Podemos distinguir fácilmente y con mucho detalle lo que estamos viendo a través de ella. Por ejemplo, el vidrio es un ejemplo, no, está un poco empañado por la temperatura, pero el vidrio cuando está limpio es un ejemplo de material transparente, como el que está ahí en esas ventanas que se ven en la imagen. Los plásticos limpios, los plásticos bien trabajados, los lentes, por ejemplo, los lentes ópticos son un ejemplo de que yo, bueno, ahí se está viendo en mi momento, veo distinto, pero el lente me deja, si se dan cuenta, si está limpio, está transparente, deja pasar toda la luz a través de él. El agua pura, el agua cristalina, cuando se llama pura y cristalina, que se dice muchas veces, también es un ejemplo de materiales transparentes. ¿Alguien conoce algún otro ejemplo, chiquillos, que pueda aportar? ¿Algún otro material que usted, el otro material que se ocupe? Todo eso nomás, que son los más comunes, ¿cierto? Generalmente, esos son los ejemplos más usados, los más comunes para los materiales transparentes. ¿Por qué les preguntaba a estos chiquillos al comienzo de la diferencia entre transparente y translúcido? Porque en muchos textos, que son textos traducidos, por así decirlo, del español, se hacen malas traducciones y muchas veces se trataron como sinónimos. ¿Antonia? ¿El aire contaría como un material transparente? Muy bien. El aire puro, obviamente, no el aire de nuestra capital en este tiempo, lógicamente, pero el aire puro, el aire limpio, que no tiene partículas contaminantes que puedan cambiar su color y no lo hagan transparente, también contaría como un ejemplo de material transparente. Nosotros vemos todo clarito, no vemos con detalle, ¿cierto? El Gabriel dice no se me había ocurrido. Claro, pues el aire es un medio material, es un material en sí. El aire es un material, es transparente. Nosotros podemos ver a través del aire sin ninguna pérdida de detalle. Lógicamente, por ejemplo, cuando está más contaminado perdemos detalle o cuando hay neblina. Entonces, cuando hay neblina, chiquillos, o cuando el aire está contaminado, ¿cómo creen que lo podríamos clasificar? ¿A qué grupo lo tendríamos que cargar? ¿Como materiales translúcidos? Exactamente, como dice la Antonia, el aire contaminado, el humo, por ejemplo, el humo, la neblina, ya caen en la categoría de material translúcido. Eso nos da, y ahí muy buena el aporte que hizo la Antonia, nos da el puntapié para poder llegar a este segundo grupo. Gabriel dice, es que como acá el aire está más sucio, no lo pensé. Claro, como que normalizamos que el aire siempre es así, pero triste y lamentablemente el aire que estamos viviendo en esta temporada de invierno que ha estado muy contaminado es un ejemplo de material translúcido. Deja pasar parte de la luz este material translúcido. El agua limpia también, Matías, es un ejemplo de material transparente, pero el agua contaminada, el agua sucia,
el agua, por ejemplo, el agua que tenga alguna restos de tierra, por ejemplo, y el aire contaminado o la neblina, son ejemplos de materiales translúcidos. Aquí no pasa toda la luz como pasaba en el material transparente, pasa una parte de ella. Lo que va a provocar que la intensidad de luz que pasa por estos materiales es menor que la anterior. Y además va a llevar como consecuencia que las imágenes, los objetos que se ven a través de estos materiales no se van a ver con tanto detalle como lo que nosotros esperamos. Tenemos un ejemplo ahí, chiquillos, de este como un vidrio, así que fue un vidrio especial, y se ve claramente por arriba, por el aire, que es una rosa, pero si nos viéramos la parte de arriba y viéramos abajo, como transluce ese vidrio, no podemos ver con detalle qué hay, podemos como adivinar qué es. Claro, el jugo, por ejemplo, el jugo en polvo, un jugo transparente, un jugo como el de manzana, que es más clarito, también sería un ejemplo de material translúcido, porque se ve a través de él, pero no se ve tal cual. Las cortinas más, las tipo visillo, que son más delgaditas, el papel diamante, los aceites, chiquillos, todo el grupo de los aceites, el aceite de cocina, no estos aceites de motor que son más oscuros, por ejemplo, el aceite que ustedes ocupan para echarlas a las ensaladas, por ejemplo, es un ejemplo de material translúcido. ¿Por qué? Porque no vamos a ver tal cual como es lo que hay detrás de este material. Un hielo. El hielo también, miren, estamos hablando de agua, el hielo es translúcido porque se puede ver a través del hielo, pero las características propias del hielo, por su estado de la materia, hacen que no se vea perfectamente a través de él. Así que muy bueno también el ejemplo que dan ahí de otro material translúcido. Todo aquel material, chiquillos, que se pueda ver a través de él, pero no puedan ver con detalle lo que hay a través de él, se va a considerar un material translúcido. Se dice translúcido, translúcido, también se le puede decir. La verdad es que no sé qué es lo que dirá la RAE ahí, en ese sentido de cuál es la mejor forma de pronunciar. Si se dan cuenta, hemos ido bajando en cuanto a lo perfecto que puede ser este material para poder dejar pasar la luz. Ya vamos como un grado medio. Y ahora pasamos ya al nivel 0, por así decirlo. Ya definitivamente no hay nada de luz que pueda pasar. Aquí tenemos los materiales opacos. Los materiales opacos u oscuros, no se habla de negro porque el negro se asocia al color, a la ausencia de color. Por ejemplo, es la forma de poder mencionarlos. Opacos u oscuros. No se habla de negros porque el negro se asocia al color, no al tipo de material. Mucho ojo ahí. El material opaco u oscuro, chiquillos, es aquel material que no deja pasar nada de luz, provocando que toda la intensidad de esta sea absorbida por el material. Es decir, no atraviese el material, quede toda ahí acumuladísima y no podamos ver a través de estos materiales. Es imposible, o sea, no podemos adivinar. Los metales, chiquillos, las maderas, el cemento, los plásticos, todo lo más oscuro, lo más grueso, materiales gruesos, como por ejemplo esto, por ejemplo, son ejemplos de materiales opacos. La mano, Gabriel, es translúcida. Aunque no lo crean, la mano trasluce, porque miren, este ejemplo, voy a poner mi dedo ahí en mi dedo, digo la luz en mi dedo, perdón. Fíjense, la luz atraviesa por dentro de mis dedos. En mi mano no, claramente, aparte de la palma de mi mano no, pero por ejemplo los dedos sí. Como que la mano al final de cuentas sí, nos podemos ser más estrictos. Tiene una parte translúcida, que son los dedos, y una parte opaca, que sería la palma. Así que yo creo que más que no rotundamente ahí me rectifico, Gabriel, tiene mitad y mitad, por así decirlo. Una parte translúcida, que son los dedos, y una parte opaca, que son las palmas de las manos. Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, estamos ahí diferenciando los materiales según cómo se comportan con la luz. Claro, hay mantas gruesas que no dejan pasar la luz, dice el Gabriel, los plumones, están, por ejemplo, las cortinas más gruesas, las cortinas blackout, esas que oscurecen completamente una habitación. Hay un montón de ejemplos. De hecho, en cada grupo de tipo de materiales hay distintos ejemplos, hay un montón de ejemplos que podemos ver. Pero lo importante, chiquillos, es que sepamos clasificarlos y saber, sobre todo, entender qué significa clasificar o encasillar, ubicar cada material en uno de los grupos. O sea, si yo digo que es transparente, entender por qué lo es, qué características tiene la luz cuando pasa por él, que lo hace merecedor de ese título de ser transparente, translúcido o
opaco, que es el otro tipo de material que podemos observar. Bien, ¿algunas dudas, chiquillos, con esto? ¿Claro? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Quedó clarito, chiquillos? Vale, no estaba en el... ahí sí. Bien, dice claro y entretenido. Sí, chiquillos, la batería de luz da para harto, y después vamos a empezar a jugar con la luz, vamos a jugar con lentes, con espejos, con hartas cosas. Así que se nos viene, a mí por lo menos en la materia de luz y sonido me gusta harto, después viene, quiero ver ondas sísmicas, vamos a hablar también no tanto de los terremotos así en sí, el daño que hacen, sino que vamos a entender cómo los sismos se generan a partir de estas ondas sísmicas. Así que ahí tenemos otro. Esta unidad da para mucho, yo creo que vamos a estar varios meses hablando de esto y luego para basarnos a ondas sísmicas. Más que en el mar, en el fondo de este, vamos a entender también la ubicación de los sismos, qué los generan y cómo, de qué punto parten. Pero debemos tener claro, chiquillos, que las ondas, esos sismos también son ondas, es decir, vamos a encontrar puntos en común con la luz, con el sonido, que incluso ustedes no se los van a imaginar. Bien, cerramos la clase, chiquillos. Hagamos un cierre de clase para ver lo que vimos el día de hoy, antes de despedirnos por el día de hoy. Claro, depende de la placa tectónica, de un montón de factores, Amaro, que vamos a ir viendo a poco. Vamos a hacer un cierre de clase, chiquillos. ¿Qué me podría recordar qué era un fotón? ¿Qué me podría recordar, chiquillos, qué era un fotón? Me levantan la mano, escribieron en el chat. Bolsitas de luz. Bolsitas de luz. ¿Tienen masa o energía? Energía. Energía. Energía luminosa se le llama. Los fotones son la representación en que muestra cómo viaja la luz en saquitos de energía luminosa, sin masa. Sí, Gabriel, sí se puede. Ya les voy a explicar cómo. Otra pregunta, chiquillos. ¿Por qué el láser no emite haces de luz? ¿Por qué el rayo láser no emite haces de luz? Lo mencioné antes. ¿Por qué los láseres no emiten haces de luz? Porque es un solo rayo de luz. Muy bien, Pablo. Es un solo rayo de luz o uno a la vez. Puede ser uno solo constante o uno rayo de luz a la vez. ¿Por qué podemos iluminar completamente una habitación con una ampolleta a partir de esa misma idea, chiquillos? ¿Por qué podemos iluminar una pieza por completo con una ampolleta y no con un rayo láser? Porque ¿Por qué? Se propaga. Se propaga a todas direcciones. ¿Y eso por qué característica de qué es, chiquillos? ¿Del rayo o del haz de luz? Claro, como dice el Martín, por los haces de luz que se propagan por la habitación. Muy bien. Si queremos, chiquillos, comparar los materiales que existen, los opacos, los translúcidos y los transparentes, ¿en qué debemos fijarnos? ¿Qué los hace diferentes unos de otros? Hay dos características. En cómo la luz pasa a través de ellos, esa es una, y qué se puede ver a través de ellos. Muy bien, Martín y Amaro, los dos, muy bien sus respuestas en ese sentido. Esas son las dos características, únicas características que nos permiten diferenciar los materiales transparentes, translúcidos y opacos. Cuánta luz atraviesa, cuánta intensidad de luz está atravesando y qué tanto podemos ver a través de ellos. Si vemos todo, una parte o nada. Muy bien, chiquillos. Muy bien todos sus aportes. Y última pregunta. No lo mencioné antes. ¿Quién descubrió los fotones? El tío Albert, ¿cierto? Tío Albert Einstein. Einstein también se le dice. El tío Albert porque se adjudicó este revolucionario y que dicen que no fue por la teoría de la relatividad solamente que se ganó un premio Nobel, sino que también por este gran descubrimiento de los fotones. Bien, chiquillos,
Dejamos la clase hasta acá. Espero que todas y todos estén muy, muy bien. Espero que les haya gustado la clase también. Que vayamos nuevamente reactivando nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes, para que obviamente vamos aprendiendo más de este tema, muy gran tema y muy interesante tema que vamos a ir viendo. Así que la próxima semana vamos a hablar sobre los tipos de luces que existen y también vamos a entender otras características de luz que las hacen muy particular y también nos van a permitir diferenciarla, por ejemplo, del sonido. Vamos a empezar a comparar luz con sonido, así ya un round entre ellas. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan muy buen resto de día y nos encontramos el próximo día miércoles a la misma hora y los que vengan la próxima semana nos encontramos aquí en el colegio. Así que cuídense, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Sí, Martín, no hay problema.